Ok, bueno, damos inicio la sesión del curso de análisis de políticas públicas. Presentes aquí los indicados en la grabación, en la cámara. Si alguno tiene algún inconveniente, pues que nos lo haga saber con el micrófono para tenerlo también reportado. Eh, Casi que nos volvemos a ver los bastantes de los de ayer, ¿verdad? Entonces, volverles a saludar. Vamos a ver, me falta Luis Rolando, Kendall, Nicole. Profe, yo hoy sí se me dificulta bastante encender la cámara, entonces... Ok, ok, perfecto, Isaac. Profe, a mí también se me dificulta, entonces, por Ok, cualquier cosa. nada más mencionar tu nombre para que quede también Ok, Isaac Díaz González. perfecto, Isaac. Muy bien. Usando además Juan Carlos. Buenos días, Sí. profe. Yo tampoco puedo prender la cámara ahorita. Ok, ¿quién me habló? Perdón, es que no me... Nicole Molina. Ah, Nicole, perfecto, Nicole. De Jesús tiene la mano levantada también. Sí, buenos días, profe. Yo también estoy desde una compu de escritorio, entonces no puedo poner la cámara. Ok, perfecto. Y Natalia nos avisa que Luis Rolando está con problemas de internet. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que ya nos estamos con todo. Rachel, ¿cómo le va? Buenos Profe, es días, que la acabo de profe. apagar. Ok, Yo entré un poco tarde, entonces estaba poniendo la cámara para que tomara mi de acuerdo. asistencia. Estupendo. Creo que entonces estamos. Ok, listo. Entonces. Bueno, chicos, gusto saludarles de nuevo. Vamos a empezar con la clase de hoy, eh, referente al tema de políticas públicas. Quiero ver si está mostrándose bien el tema de proceso de políticas públicas, agenda y formulación. Alguno que me diga si está esa pantalla puesta. Solo para ver. Sí, profe. Listo. Gracias, Mariela. Bueno, vamos a empezar. Esto tiene que ver con el capítulo 3 y 4 de Torres. ¿Okay? Y los puntos que hoy me interesa que conversemos es, bueno, la parte de la agenda, la construcción de esa agenda y la formulación de políticas. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, vamos a decir que la agenda viene a ser una especie de propuesta que tiene el gobierno, por tanto, una agenda formal, términos oficiales, ¿no? Y que vienen a ser explícitos ante la opinión pública, ante los diferentes actores, ¿verdad? Es decir, hay una propuesta de temas que salen del poder ejecutivo respecto a ese asunto. Entonces, ahí ustedes, como ven en la parte gráfica, voy a poner por aquí el cursor, tenemos en esa agenda formal algunos cursos de acción que ustedes pueden encontrar ahí, asuntos antiguos y asuntos nuevos, ¿verdad? Entonces, para llegar a la definición de esta agenda formal se pasa por un proceso que no siempre es sencillo, ¿verdad? El hecho de que algo esté en agenda puede ser un conflicto, ¿verdad? Qué sé yo, uno ha estado en reuniones, por ejemplo, de juntas directivas o similar, donde que se pone en agenda puede tomar hasta 2 horas, ¿verdad? No siempre es tan fácil. Entonces, en la junta directiva, ya el hecho de ver cómo se ordenan los temas, ya eso es un punto de negociación, es un punto de conflicto. Entonces, definir eso no es algo tan fácil, tan sencillo, y por eso quiero que le den la importancia respectiva al tema de la agenda. ¿Qué se pone en la agenda formal? ¿Qué está? ¿Qué no está? Implica diferentes mecanismos de negociación, implica afectación de sectores, de actores, implica manejos estratégicos de negociación, de comunicación. Entonces, eso se vuelve sumamente relevante. Y quiero insistir en eso porque en la agenda no siempre están los temas actuales.
puede que surjan otros que ya estaban antes. Entonces, solo ese tema de ir y venir en cuanto a temas de antiguos y nuevos puede significar un conflicto. Solo esa simple divergencia. Entonces, aquí hay una diferenciación que hace el autor entre temas que pueden ser habituales, recurrentes, espontáneos y canalizados. ¿Verdad? Los habituales y recurrentes corresponden al tema de los antiguos, que son temas que se ven frecuentemente, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que eso es un tipo de temas que siempre están por ahí en la agenda, y hay otros que son los nuevos, y ahí están los que surgen espontáneamente y otros que vienen a ser más bien canalizados por diferentes procesos de negociación, de interacción entre actores. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a decir que en esta formación de agenda ya dijimos que implica o podría implicar conflictos, actores, negociaciones, comunicaciones. Y en este proceso, los actores, cada uno quiere tener injerencia en la definición de esa agenda. Y por tanto, quien tenga la capacidad para incluir temas acordes a sus intereses, manifiesta ya también una ventaja de poder. Inclusive, esto se traduce en los puestos que puede haber, digamos, en un directorio, en una junta, ¿verdad? Digamos, cuando se dan los temas para el 1 de mayo de negociación de escogencia del presidente de la Asamblea Legislativa, por poner un poder de la República, ¿verdad? Pero también surge en cualquier otra junta directiva de cualquier otra institución, ¿verdad? ¿Quién maneja el tema de la presidencia? ¿Quién maneja el tema de, del orden de los puntos, ¿verdad? De las convocatorias? Todo eso es sumamente relevante para efectos de ver el comportamiento de los actores. Y es muy importante que ustedes en el proceso de ser analistas de políticas públicas sepan identificar, sepan leer ese juego de actores, de temas, de qué tema va primero, qué tema va después, porque eso, como les digo, incide directamente en el tema de la definición de una política. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí uno, según los autores que están mencionados en la lectura, ellos hablan ahí de cómo se puede catalogar a diferentes actores, ¿verdad? Entonces, están los ajustadores, los explotadores, los circunstanciales. Bueno, ahí vienen las definiciones, ¿verdad? No voy a empezar a leerlas, pero sí es importante que se sepa que ese es un tipo de nomenclatura que existe, puede existir otra, ¿verdad? Entonces, pues es importante que la conozcan, que la vean. Me parece que las definiciones están claras. Nada más voy a decir brevemente que hay algunos actores que surgen en el momento para un tema, ¿verdad? Otros que vienen a ser los que precisamente están buscando cómo llamar al orden siempre, a establecer las reglas. Hay otros que son obstaculizadores directamente, ¿verdad? Que no están en esta diapositiva, pero hay otros que son eso, obstaculizadores nada más. Entonces, y hay otros que ellos que llaman aquí los explotadores, porque eso existe también, ¿verdad? De llamar la atención por los temas que se tocan o que se definen en la agenda pública. Pero además hay una serie de mecanismos que me interesa muchísimo que lo tengan claro, de cómo se insertan estos asuntos en la agenda de gobierno. Y es aquí donde yo quisiera saber si todo está claro antes de pasar a este tema. Entonces, doy unos segunditos para ver si hay alguna duda sobre ese tema. ¿No hay dudas? Bueno, entonces, sobre los mecanismos de inserción, ven que ustedes ahí tienen en este gráfico que aparece en la lectura, ¿verdad? Los mecanismos: movilización, oferta política, mediatización, anticipación,
acción corporativista silenciosa. ¿Verdad? Estos son los mecanismos y ahí está la respectiva descripción. Voy a hacer un comentario general de esto en el sentido de que estos mecanismos uno los puede encontrar en diferentes procesos y no aislados. Es decir, puede que se mezclen mecanismos de inserción de asuntos públicos en la agenda. A veces hay un collage de mecanismos en diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, uno muy conocido era el de la movilización. Entonces, hay manifestaciones, hay marchas, hay presiones donde se lleva gente, se llevan buses, ¿verdad? Se hacen bloqueos, etcétera. Pero también existen otros que tienen que ver con el manejo político, ¿verdad? Entonces, hay negociaciones, quizá no tan abiertas, no tan públicas, con los diferentes actores, pero sí es importante decir que esa oferta política se da mucho en la relación entre Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa. Recuerden que hay un periodo que es el periodo de sesiones ordinarias y las extraordinarias. En las extraordinarias, quien maneja la agenda del poder Legislativo es el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, el Ejecutivo es el que propone los temas de la agenda. Ahí encuentran ustedes claramente un mix entre poderes en donde en todo un periodo extraordinario se entrega la agenda del legislativo al ejecutivo. Pues vean qué fuerte esto, donde un poder de la República, por vía constitucional así establecido, renuncia, entrega su agenda al poder ejecutivo. Es decir, el ejecutivo somete a que los diputados tengan que discutir temas que le interesan al ejecutivo durante todo un periodo extraordinario, ¿verdad? En las ordinarias, pues sí, ¿verdad? Obviamente, como todo partido en el poder tiene una representación oficial, ¿no? Cuando se llevan bien, ¿verdad? Porque no siempre se llevan bien, que defiende sus temas permanentemente. Pero además, esto era más evidente antes, cuando el Ejecutivo, o sea, el que ganaba la presidencia de la República, tenía mayoría de votos en la Asamblea Legislativa, es decir, tenía mayoría de diputados, lo cual no sucede desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos unas 3, 4 asambleas legislativas o periodos legislativos donde no hay una clara mayoría, ¿verdad? Y eso es un grandísimo problema para el Ejecutivo. No digo que para las políticas públicas. A lo mejor y es más deseable que haya más discusión y no una mayoría que se imponga absolutamente a los demás, ¿verdad? Porque también existe la dictadura de las mayorías, ¿verdad? Valga decir, por ejemplo, que ese es un tema que se ha estado recurriendo en este momento en varios países en el mundo, pero en particular en Centroamérica. ¿Lo han escuchado eso que haya sucedido en algún lado recientemente? En El Salvador. Coméntenos un poquito más. ¿Tiene ahí el detalle usted, mi estimado? ¿De qué fue lo que pasó en El Salvador unas 2 o 3 semanas atrás? No, lo que pasó fue que Nayib Bukele ordenó la destitución de los magistrados del Poder Ejecutivo y Sí. algo así funcionó, digamos, como que tiene más poder que la Asamblea y como que los obligó a firmar algo así para que sacaran a los magistrados y también al fiscal. Correcto, ¿verdad? Al fiscal también. Viene entrando por aquí esta persona. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno podría entender como la dictadura de la mayoría, ¿verdad? Que como tiene los votos, pues hace lo que le da la gana. Pero el tener los votos no significa que lo que se esté haciendo sea lo justo, ni lo equitativo, ni lo adecuado, ¿no? Ok. También tenemos la mediatización
comunicación y es todo el poder, que esto viene creciendo muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Todo el poder que adquieren los medios de comunicación y en particular ahora las redes sociales para presionar en el tema de políticas públicas y del quehacer de los actores políticos, ¿verdad? Entonces hay fracciones de la Asamblea Legislativa que han tenido que modificar sus criterios por la presión que han recibido, ¿verdad? O recuerdo hace unos 8 años, me parece, tal vez un poquito menos, que sobre un tema polémico que iban que votaron unos diputados en primer debate, un medio de comunicación claramente religioso lo que hizo fue publicar en la portada todas las fotos de los que habían votado a favor de este tema, ¿verdad? Entonces aquello fue una ofensa terrible para esa gente y de hecho fue un juego mediático, ¿verdad? Y tuvieron que variar su posición porque no les gustó verse expuestos, ¿verdad? Y recibieron correos y llamadas, porque no es lo mismo cuando usted vota en el silencio del anonimato a que cuando ya se ve expuesto directamente a este tema. Y ahora con el tema de redes ha sido impresionante, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el tema de la apertura de un centro, de un mall para vacunación, nació mucho en tema de redes. Y así otro tipo de marchas y movimientos han surgido en redes, ¿verdad? Entonces es una presión importante que está por ahí. Lo de anticipación o movilización por el centro, básicamente, digamos, dando mi punto de vista, quizás no tan apegado al tema de la lectura, pero cuando uno habla de esto está principalmente hablando de que hay mecanismos en los cuales usted sabe que si se va por, como dice ahí, por el centro, ¿verdad? Tratando de quedar bien con la mayoría, usted sabe que eso va a aprobarse, ¿verdad? Que eso va a caminar bien, ¿verdad? No se va a los extremos, no polariza, sino que es una propuesta que más o menos queda bien con todo. Entonces, eso es otro tema. Y está la acción corporativista silenciosa, en donde lo que se conoce como el lobby, ¿verdad? Entonces, ciertos grupos de poder que tienen puertas de acceso privilegiadas a los tomadores de decisión, y eso puede ser positivo, pero puede ser muy negativo, ¿verdad? Y esa acción corporativista silenciosa es de cuidado. Vean que los escándalos en los que estos últimos días hemos tenido de supuestas reuniones de miembros del Poder Legislativo con gente que también supuestamente está ligada a temas de narcotráfico y demás. ¿Verdad? Algo gravísimo si eso fuera cierto. Entonces, eso para poner un caso de algo que puede ser muy negativo, ¿verdad? Pero también aquí encontramos las reuniones habituales de lobby que se hacen entre empresarios, cámaras, grupos de poder, grupos políticos, con tomadores de decisión, ¿verdad? Y a nivel de organismos internacionales también. Entonces, eso es algo que existe, ¿no? Bueno, promotores. Ahí ustedes ven los diferentes promotores según los tipos de mecanismos de inserción, pero ya hemos hablado bastante de eso, ¿verdad? Entonces, creo que con lo que ya hemos hablado, los mecanismos, los promotores ya salen de rebote de cuáles estamos hablando teóricamente. Bueno, en cuanto a las agendas, ya también hemos tocado estos temas en el sentido de que las agendas tienen un orden que no es casual, que representan intereses, que representan jerarquía de temas, adicionalmente, que vienen a ser temas que por lo general tienen algún impacto. No podemos ser tan ingenuos de que algo esté en agenda como algo impecable y sin ningún tema de fondo que pueda afectar intereses, ¿verdad? Siempre hay algún interés de un tema, ¿verdad? Por más simple que parezca. Entonces, el analista de políticas públicas debe también tener eso claramente.
Entonces, aquí se habla de este triángulo de una agenda mediática, ¿verdad? Que es lo que se ve en temas de medios de comunicación, redes, opinión pública, la agenda pública o sistema, es decir, hay temas que prevalecen al calor del momento, que a veces no están necesariamente en la agenda mediática, pero que cuando ya pasa la efervescencia de lo mediático, se retoman los temas de fondo, ¿verdad? Un ejemplo, vean lo que fue en la campaña política anterior, ciertos temas ligados a la religión, ¿verdad? O a temas, digamos, de sensibilidad sobre algunos asuntos. Bueno, eso mediáticamente se convirtió en la agenda y terminó definiendo la elección. Pero después volvimos a la realidad, a la agenda pública o sistemática, y es que seguíamos teniendo problemas seriosísimos en temas de manejo público, y además está la agenda de gobierno que se define según los intereses de gobierno. Romero, usted levantó la mano, adelante. Profe, una pregunta. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser considerados como una agenda? Sí, en el tanto vienen a ser acuerdos, por ejemplo, usted menciona, los ODS son acuerdos internacionales, ¿verdad? Tomados por los representantes de diferentes países, dentro del que está Costa Rica, y el firmar ese acuerdo, esos compromisos, implica ponerlos en la agenda nacional. Si no se ratifican esos acuerdos, pues no quedan dentro de la agenda nacional, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy fregado, digamos, oponerse a estos temas porque podría implicar alguna serie de conflictos internacionales, problemas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues por ahí va el tema, ¿no? No sé si con eso le contesto, pero cuando hay una aceptación Profe, gracias. de temáticas, con mucho gusto, cuando hay temas de aceptación de temáticas internacionales a organismos a los que se pertenece y se ratifican, vean que varios inclusive de esos pasan por ratificación en la Asamblea Legislativa, tipo el acuerdo con la OECD, tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa y tiene que ser además firmado en última instancia por el presidente. Y ya eso adquiere un rango de norma superior, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos atados a eso. Pero digamos que no es que nos ponen los misiles apuntándonos a que lo hagamos. Sin embargo, a veces las presiones son de otro tipo. No digo que haya sido así con la OECD, porque es algo que pedimos nosotros, pero en otro tipo de temas sí hay presiones fuertes. Mariela. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo había llevado un curso de políticas públicas porque también estudio ciencias políticas y el profe nos hablaba de una agenda setting. ¿Es lo mismo que hablar de la agenda mediática o tiene diferencias? Vamos a ver, hay diferencias porque eso va a depender mucho de los autores que estemos tocando, ¿verdad? Estamos viendo el PDF, ¿verdad? ¿Me parece? Sí. He seguido hablando y no sé si yo estoy pasando el PDF y nos estamos viendo aquí Sí, donde profe, dice. tranquilo. Sí. Ok. Como les he dicho, tengo los dos monitores en mente. Ok, entonces, lo que les estaba diciendo es que va a depender mucho de la nomenclatura que tengamos en los diferentes autores. Sin embargo, cuando uno habla de esto, es que en la agenda mediática hay un tipo de establecimiento de temas y el término agenda setting sí tiene mucho que ver con el papel de los medios en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera vienen a ser cuáles son los intereses que tienen los diferentes medios de comunicación de posicionar temas. Y ustedes lo ven, ¿verdad? O sea, hay temas que usted ve, por ejemplo, a un canal en particular y le da con ese tema y lleva especialistas y hace foros de preguntas, lo pone titulares, ¿verdad? Entonces sí, hay el término de agenda setting está muy relacionado con una agenda mediática, ¿no? Pero como les digo, eso va a depender mucho de los diferentes autores que existan en esa materia. Yo concuerdo por lo menos con esa visión de que el agenda setting está muy relacionado con la agenda mediática. Ok, hay que tener claro también en estos
asuntos el tema de las ventanas políticas. Y es que uno va a encontrar que hay diferentes momentos para el cual se puede hacer una, o sea, donde uno tiene que encontrar esas ventanas por las cuales meter ciertos temas, ¿verdad? Entonces, aquí pues menciono algunas cositas teóricas, pero yo lo que quiero aquí que ustedes les quede de este momento es que entendamos una ventana política como una oportunidad, como un momento, ¿verdad? Como el timing y ver la oportunidad en el momento oportuno, justo, de poder meter un tema, ¿verdad? De estos que usted va en carretera, ¿verdad? A alta velocidad y de un momento hay una desviación y usted decide meterse ahí y llegar más rápido al lugar donde iba, ¿verdad? Entonces, no siempre está a la mano estas posibilidades. Uno puede, digámoslo así, planificar algunas cosas de ese tipo. Sin embargo, en otros momentos hay que decidir al calor del momento y dependiendo de las diferentes circunstancias y actuaciones de los actores. Entonces, aquí lo importante es que sepamos que hay diferentes elementos para poder meterse en esas ventanas políticas, ¿verdad? Y que va a depender del tipo de problemas que tengamos, de las soluciones que estamos proponiendo y, por supuesto, de los actores, ¿verdad? Claramente, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia se abrieron un montón de ventanas, se cerraron muchas, pero se abrieron otras miles también para ciertos actores, ¿verdad? Que encontraron oportunidades que antes no existían, ¿verdad? Solo hablar del tema de implementos de seguridad de salud, de que eso se disparó, se acabaron los productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie estaba pensando que se iba a abrir esa oportunidad de ventas masivas en esos temas, ¿verdad? Y hay gente que encontró esa gran ventana para esos temas. Bueno, en el tema de políticas públicas sucede igual, ¿verdad? Hay momentos en los cuales empieza una corriente y va subiendo la ola, y algunos se montan en esa ola y llegan a donde no podrían haber llegado de otra manera. Entonces, es importante eso por ahí. Ok, lo otro es algunos elementos que inciden en estas ventanas políticas. Entonces, primero hay que ver cuántos espacios hay, ¿verdad? Y de esa manera, ustedes saben que en política los espacios vacíos no abundan, ¿verdad? Son limitados. Por cierto que hace como 24 horas, ¿verdad? A uno de los candidatos, digamos que no tradicionales, o sea, de partidos no tradicionales, ¿verdad? Por pelearse quién va de primero y quién va de segundo en la Diputación por San José, se rompe todo un acuerdo entre partidos, ¿verdad? Entonces, al que quería ser, al que estaba de candidato, le estaban prestando el partido, pero por que no le aceptaron el candidato a diputado, pues le quitaron toda la estructura del partido, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, aquí no hay espacios vacíos en la política, ¿verdad? Se van a ocupar de alguna manera. Los temas que hay, en algún momento uno puede percibir la agenda pública como saturada, como llena de factores y de elementos. Entonces, es importantísimo que pongamos aquí en la justa balanza cuáles temas se meten en la agenda y cuáles no. Ahora, por parte de algunos actores, sí puede existir la presión para meter ciertos temas precisamente para saturar, ¿verdad? O para desviar la atención. Entonces, sí, eso sucede también, ¿verdad? Adicionalmente, hay algunos elementos de estas ventanas políticas que sirven para renovar temas o bien para meter algunos temas que pueden ser más sencillos de resolver y que entonces permiten llegar a acuerdos. Entonces, tal vez para mí, actor X no sea un tema de qué sé yo, digamos, ayer hubo, por ejemplo, un acuerdo en la Asamblea Legislativa para definir un día en particular ahí
para, ¿cómo se llama? Para el tema de designar un día para la oración, no sé qué. Bueno, digo, conociendo uno cómo es la situación, sabe que en realidad eso no es tan relevante para muchos de los diputados que estén ahí, ¿verdad? Digo, muchos se han llenado la boca con el tema de Estado laico y toda la cosa. Pero si aquella fracción está pidiendo eso y a cambio de eso logramos que nos vote el proyecto, pues voten por la oración, ¿verdad? Entonces, a eso voy. De alguna manera, hay temas que no son esenciales, pero que se convierten en temas de intercambio, ¿verdad? Para lograr favorecimientos a ciertos intereses. También hay otros elementos por los cuales surgen asuntos públicos. Recuerden que hay asuntos públicos que forman parte de esa agenda pública y un poco más hablando de este tipo de agenda, de la agenda pública o sistémica, ¿verdad? Entonces, esos asuntos públicos son de ese tipo de agenda. Y en particular aquí es que hay algo que se ha intensificado, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿verdad? Que ha interesado más a nivel público, ¿verdad? También la pandemia es uno de ellos. Que ha aumentado el nivel de urgencia, también la pandemia ha sido un ejemplo de eso. O, por ejemplo, que surgen nuevos patrones interpretativos en el sentido de que hay algunos nuevos descubrimientos y demás, que es también parte de lo que ha sucedido con la pandemia en el tema de vacunas. Recuerdan ustedes que hace un año apenas se estaba implementando que se usara la mascarilla en el país, ¿verdad? Primero eran las caretas, porque no hace falta la mascarilla, y después que ya ahora sí hace falta la mascarilla, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevos patrones interpretativos. Entonces, estos son algunos de los elementos por los cuales pueden surgir esos asuntos públicos. Ahora bien, en cuanto a cómo se atienden los problemas sociales, ustedes lo pueden encontrar también en el proceso de la lectura. Vamos a ver que hay un asunto, ¿verdad? Que puede que no sea necesariamente de interés, pero que ya hay algunos síntomas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay un avance hacia otra etapa donde se dispara ese tema, se convierte en algo, digamos, con un grado de urgencia o de alarma mayor y se dispara el tema. Y por otro lado, también tenemos otra parte donde hay una percepción del precio de progresar en ese sentido y es, se consideran diferentes factores como por ejemplo el tiempo, los recursos que hay con eso, el manejo de la comunicación de los temas y adicionalmente después vendría bajo esta línea un descenso de esa intensidad del interés público, ¿verdad? Es decir, hay temas que son incendios, ¿verdad? Que surgen muy rápido y también se pueden apagar muy rápido. Hay otros que van calentando poco a poco, van adquiriendo relevancia, se convierten, permanecen ahí en la cresta de la ola y después ya empieza el proceso de alguna manera a resolverse con las diferentes mecanismos de acuerdo a las ventanas políticas que surgen, a las agendas públicas, a la presión de los actores, de los medios de comunicación, de las negociaciones políticas, etcétera. ¿Ok? Bueno. Y también entonces en la formación de la agenda entran los temas de gobernanza de ciudadanía, ¿verdad? Aquí es donde tocamos la línea del cruce entre políticas públicas y gobernanza. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto tiene que ver mucho con el sistema político y de cómo interactúa gobierno y sociedad. Y en ese caso se vuelve muy importante, todavía más hoy, el papel de una ciudadanía que esté informada,
que tenga acceso a esa información, a los mecanismos, a los métodos, que adicionalmente pueda tener accesos a las tomas de decisiones en los gobiernos, con otro tipo de espacios, y que de alguna manera pueda intervenir en la agenda pública. Pero entonces, ahí es donde se activan esos mecanismos de gobernanza que inciden en la formación de la agenda de una política pública. Y hablando ahora, ya digamos, del tema de las políticas públicas, nada más aquí voy a dar un espacio de 2 minutos, porque nos queda cerrar este proceso, de unos 2 o 3 minutos de un receso, por si quieren estirarse, ir a tomar agua, ir al baño. Voy a darles unos 3 minutos para empezar con este otro tema y ya retomamos, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya estamos retomando. Se estaba grabando antes, ahora fue en la pausa que se me olvidó volverlo a poner, pero ya está grabando. ¿Ok? Listo, entonces, ok. Voy de nuevo preguntando si estamos viendo el PDF aquí donde dice saber qué hacer, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ok, entonces, retomando este tema, lo que podríamos decir es que es importantísimo que este ejercicio de cuáles opciones de política pública pasa por un tema de cuáles son las preferencias y cuáles son las jerarquías de valores. Es decir, toda política pública está permeada por intereses, por valores, por enfoques, y de alguna manera se dan una serie de intercambios de negociación formales e informales, ¿no? Para poder pasar a, desde la discusión hasta la implementación de esas políticas públicas. Y aquí, esto sí me lo voy a permitir leer nada más cuando habla de saber qué hacer, ¿verdad? Sobre las consecuencias deseadas. Y ahí viene la cita, este saber qué hacer se refiere a una percepción subjetiva de lo que se considera correcto o adecuado con respecto a la lectura que se hizo del problema, a los esquemas valorativos de la sociedad y la construcción del juego de intereses en un momento determinado. Esto es como quien dice en inglés el know-how, ¿verdad? Entonces, el conocer el negocio, el conocer qué hacer en determinadas circunstancias, ¿verdad? ¿Qué pasa si se nos cae tal actor, tales intereses, tal escenario? Entonces, tener ese qué hacer, tenerlo clarito en el panorama. Hay diferentes momentos de formulación de políticas. En cuanto a las fases, ustedes las pueden ver aquí: la estructuración del problema, la construcción de una opción política y el análisis de factibilidad. Cada una de estas, ¿verdad? Entran los diferentes actores, los diferentes procesos. Obviamente tiene que haber un orden para esto y alguien o algunos tienen que tener la sapiencia para poder dirigir este proceso y de alguna manera entonces poder ir desenredando todo el camino de lo que es la formulación de la política, porque podría hacerse algo demasiado tedioso o demasiado enredado si esto no se hace adecuadamente. ¿Okay? Nada más decir que en este proceso de construcción debe hacerse lo más participativo posible, lo más transparente, lo más informado, de cara a que la política pueda ser perdurable en el tiempo. Y adicionalmente que la factibilidad también se valore, porque usted puede tener una excelente política, ¿verdad? Que puede ser muy, muy deseable, muy, muy adecuada, pero si no tiene la factibilidad política bien medida, esa puede ser muy variable, ¿verdad? Porque puede que sí se tengan ese proceso y después no, con horas o con días de diferencia. Es importantísimo que usted tenga bien elaborado ese análisis de factibilidad. Dado que partimos diciendo, lo vimos por acá en
en cuanto al tema de la estructuración del problema de la política, que estoy aquí señalando, se vuelve sumamente fundamental que lo primero que tengamos que hacer es filtrar los problemas. Digo, problemas nos sobran, ¿verdad? O por lo menos las percepciones de lo que es un problema nos pueden sobrar. Si filtramos adecuadamente los problemas, ya estamos encaminados a una mejor política pública, porque no todo problema puede convertirse en política pública. ¿Por qué? Porque hay un proceso muy complicado de negociación, de comunicación, de actores, de intereses, de recursos, ¿verdad? Entonces, no todo problema puede convertirse en política pública. Y en esta filtración hablamos desde escoger, es decir, seleccionar, dejar algunos por fuera, o bien de organizarlos. Y organizarlos puede significar que tenemos 2 o 3 o más problemas que en realidad son uno solo. Y por eso es importante diferenciar entre las causas y el problema, para poder entonces poder diferenciar bien eso y poder ordenar y seleccionar adecuadamente los que son los problemas reales. Con eso se puede establecer ya una agenda de gobierno que estructura el problema de acuerdo a los elementos que están aquí indicados en la llave y, por supuesto, además, buscar cómo ese problema de política, ¿verdad?, se vuelve de alguna manera una forma en la que podamos poner en práctica lo que nos dice Rod, ¿verdad?, de la representación política de la situación problemática que se legitima como objetiva. Es decir, cuando tenemos un problema de política es cuando ya hemos pasado por un proceso de selección, de filtración, de ordenamiento, de establecerlo en la agenda, de estructurar ese problema, y ya ese no es un problema común y corriente, es un problema de política, es decir, un problema que ya ha pasado por todos esos filtros y que se convierte en un problema con un acuerdo de que hay legitimidad objetiva de que ese es un problema a resolver, ¿verdad? Y eso es vital para efectos del análisis de la política pública. Es vital que tengamos definido claramente un problema. Si no tenemos esa legitimidad en decir, esto es el problema, ya después ya empezamos a avanzar y vuelven a aparecer otro tipo de problemas que como no fueron bien seleccionados, no fueron bien discriminados o bien ordenados, entonces vuelven a surgir. ¿Okay? Por eso es importantísimo definir un problema de política claramente. Y ojo que eso es algo que en una política pública como la que uno puede estar estudiando como analista de políticas públicas, eso puede ser la fuente de una mala política pública. Es decir, que no se haya dado adecuadamente este proceso de filtración. Por tanto, es muy deseable que ustedes puedan, como analistas de políticas públicas, hacer revisiones sobre esto y poner el ojo ahí, de ver si ha habido problemas en eso y de ser críticos también con respecto a posibles problemas en la filtración del problema. Hay un cuadrito también muy importante en la lectura de Torres sobre la estructuración de los problemas, ¿verdad? Cómo se estructuran. Y aquí vemos que hay componentes, que hay dinámicas de las cuales ya hemos hablado, saber que en la estructuración del problema siempre va a haber causas, consecuencias y síntomas, y que es importantísimo diferenciarlos adecuadamente y que además hay diferentes dinámicas que se presentan en los problemas. Hay además diferentes relaciones y la forma en la cual enunciamos los diferentes problemas se vuelve muy relevante. Por eso también conceptualizar el problema y darle el contexto dentro de lo que es la política viene a ser fundamental para efectos de poder realizar el adicional proceso de formulación de la política pública. Y ya una vez que se tiene bien estructurado el problema, entonces pasamos a los grandes procesos, ¿verdad?, de observar, de investigar, de analizar, de interpretar, de diagnosticar
y además de ver otro tipo de información que nos lleve a tener en el contexto la definición clara del problema y adicionalmente a eso también cuáles son las variables políticas que son relevantes de cara a ese problema a resolver. Y mucho de esto tiene que ver con la factibilidad que hablábamos anteriormente, la factibilidad política. Ok, es muy importante que sepamos describir los problemas. Vean que hemos hablado en esta parte de la filtración del problema, de cómo se denuncia, de cómo hacemos que forme parte del problema de la política pública de una manera legitimada, objetiva. Entonces se vuelve muy importante cómo lo describimos, ¿verdad? Y aquí vienen unos ejemplos, solo leo el primero. Existe un déficit de colegios. ¿Okay? Y la descripción correcta, según lo que menciona Torres en su capítulo 5, diría más bien limitado acceso a la educación escolar por parte de los menores en la escolar. Creo que la diferencia en la redacción está clara, porque a veces caemos en la costumbre de algunos medios de comunicación. Vean que esto que está aquí, existe un déficit de colegios, parece un titular de cualquier medio de comunicación que vemos, ya sea escrito o televisivo, ¿verdad? Esto parece un titular de ese nivel. Sin embargo, a veces se juega con esos titulares, ¿verdad? Para generar un impacto. A veces no, en realidad casi siempre. Por eso es muy importante que nosotros, como analistas de políticas públicas, no caigamos en ese juego, sino que hagamos una descripción adecuada de los problemas. Y que adicionalmente, en estas preguntas de investigación que corresponde a estas etapas, ¿verdad? De observación, de investigación, podamos adecuadamente tener o hacernos las preguntas adecuadas para poder estructurar los diferentes problemas. Entonces, aquí hay una serie de preguntas sugeridas por parte de la lectura que es importante que les echen un vistazo y se las planteen a los problemas que ustedes como analistas de políticas tienen para resolver, ¿verdad? Y en las diferentes, o en la diferente política pública que han escogido para aplicar este tipo de teoría. Entonces es importantísimo que estas preguntas les echen un vistazo para ver si se están aplicando o no, y eso les permite hacer un análisis crítico de esa política pública que tienen en sus manos. Debe haber además una correspondencia entre propósitos y problemas. Y en ese sentido, ven aquí los diferentes estratos que tenemos en este gráfico, ¿verdad? Que podríamos resumirlos en cómo hacer para que los propósitos, ¿verdad? Se correspondan con sus problemas. Nada más déjenme tomar un ejemplo, ¿verdad? Aquí, digamos, entre generar un mejor entorno de vida para los habitantes, ¿verdad? Y eso puede ser un propósito, y en este caso, el problema, pérdida de calidad de vida para los habitantes de la ciudad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco para que vean ustedes que debe haber una correspondencia adecuada entre el propósito de la política y el problema a resolver. Esto le puede a uno parecer lógico, pero en la realidad a veces no siempre sucede así. Y es importantísimo que puedan entonces asegurarse de, en la revisión de la política pública que tengan entre manos, que haya una correspondencia entre el propósito que debería estar enunciado en la política, ¿verdad? Y el problema a resolver, ¿no? Aunque a ustedes les parezca obvio esto, no siempre encuentra uno correspondencia entre el propósito y el problema. Y es importante que también revisen eso. Adicionalmente, objetivos. Vienen aquí una serie de características de cómo deben ser los diferentes objetivos de una política pública. Entonces, esto les sirve a ustedes como un control, como una tabla de chequeo para ver si los objetivos están cumpliendo las características que teóricamente debe tener toda política pública. Entonces, se vuelve relevante que ustedes puedan echarle un vistazo a eso. Y adicionalmente, de las acciones que están previstas en la política pública, que haya también descrito qué dimensiones están establecidas para resolver esos problemas, y además el tipo de pregunta
que está planteada para resolver también el abordaje de la solución de ese problema. Ok. Viene también esto, ven que esto, a final de cuentas, Torres lo que hace en este capítulo es darnos una serie de herramientas a las cuales podemos echar mano para poder testear una política pública. Y en ese sentido es relevante también que puedan tomar en cuenta estas herramientas que da Torres para aplicarlo a su política pública. Entonces, por ejemplo, identificar acciones potenciales. Bueno, los elementos aquí están, ¿verdad? Claridad de metas, objetivos, identificación de actores, determinación de efectos potenciales, identificación de la población objetivo, indagación de externalidades, que tienen que ver con los efectos potenciales que podría tener la política, que no están directamente asociados, ¿verdad? Es decir, son algunas consecuencias o efectos que no estaban necesariamente previstos como resultado de la puesta en práctica de la política. Y es importante también que se dé, porque además, en toda intervención pública, en toda intervención por medio de una política pública, se busca que haya resultados esperados, ¿no? Pero también puede suceder, y es muy común, que haya externalidades. Como les digo, una serie de consecuencias que no estaban necesariamente previstas, pero que van a suceder. Y es importante estar atentos a eso, porque a veces las externalidades que se generan son, pueden ser positivas o pueden ser muy graves, ¿verdad? Entonces es importante también determinar eso. Los instrumentos de política pública, algunos ejemplos que se mencionan: impositivos, regulatorios, propiedades públicas, de presupuesto o de disuasión moral. Entonces es importante que también sepan más o menos, no necesariamente la política que ustedes estén estudiando va a calzar con alguna de estas, ¿verdad? Sin embargo, esto es un ejemplo de tipos de instrumentos de política, para que ustedes sepan que también pues, podría clasificarse eso. Bien. Algunos criterios para valoración de la factibilidad política son los que ustedes ven por acá. Denme un segundito, que tengo los audífonos un poco débiles de señal y ahorita se me descargan y me quedo sin micrófono y sin audífono. Entonces hay que recurrir al cable. Ok. Denme un segundo. 5 del equipo. Okay. Quiero ver si me escuchan ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, de alguna manera, esto que ustedes están viendo acá viene a ser criterios muy importantes que nos permiten valorar cuál es la factibilidad política de una política pública. Y tiene estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, una dimensión técnica, económica, legal, social y propiamente política. Aquí vienen los diferentes criterios y la descripción de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en una dimensión legal, nos interesa ver que la política cumpla con esos criterios de que están ajustados a la normativa vigente y que no se vaya a perder en ese entramado legal de algo que puede ser bueno, pero que si no se hace acorde a los parámetros legales de un país, puede terminar cayéndose, ¿verdad? Entonces, por eso hay algunas políticas públicas que sí se plasman en leyes. Y bueno, si se plasman en leyes, ustedes saben que en la Asamblea Legislativa se pasan después por un control constitucional, es decir, se mandan a consulta a la Sala Constitucional de manera previa para verificar que no haya problema.
¿verdad? Entonces, se supone que cuando hay este tipo de consultas, se está solventando ese problema. Sin embargo, no es solamente a nivel constitucional que hay que ver el problema. Hay también que ver otras leyes que estén relacionadas con esa política pública para que no entren en contradicción, para que no entren para que no se dé un entrabamiento de que una ley permite una cosa y la otra no, ¿verdad? O que no se habla, ¿verdad? Otra cosa que hay que ver en el tema legal es que hay políticas que quedan plasmadas en leyes, pero ustedes saben que una ley para que pueda desarrollarse requiere de un reglamento y a veces, y se van a encontrar leyes que no tienen reglamentación, entonces no se pueden operativizar. Hay cosas que están en la ley, pero no existe el mecanismo de cómo ponerlas en práctica. Y ojo que eso les puede pasar a ustedes también en alguna de sus políticas públicas a analizar. Y es importantísimo que lo puedan entonces valorar de esa manera también con cada una de estas dimensiones, ¿verdad? Cada una de ellas viene descrita, estas dimensiones, técnica, económica, legal, social y política. A mí me parece que están pues bastante sencillas, ¿no? No me pienso detener más en este tema. Si hubiera alguna duda, pues la pueden preguntar, por supuesto. Y lo otro con lo que quiero finalizar es que es importantísimo que a la hora de implementar las políticas públicas que recaen mucho en las organizaciones públicas, se deba tener claridad absoluta de lo que son las oportunidades que hay y de cuáles restricciones tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que tener muy, muy presente la viabilidad política. Adicionalmente, una revisión constante, ¿verdad? El analista de políticas públicas debe tener una revisión constante de la política pública, no solo en su fase de formulación, sino de su implementación y de su coordinación, para que pueda tener éxito, ¿verdad? Y adicionalmente que pueda tenerse también una observación directa de cómo se va comportando la relación entre los diferentes actores claves de la política pública. Y en ese sentido, hay que tener una visión permanente de revisión sobre estos temas. Ok, bueno, esto como les decía era ya para finalizar. Y quisiera pues entonces, más bien ahora si hubiera comentarios o preguntas, pues que me los hagan llegar.